Las nieblas de Avalon. Experta en magia. De Marion Zimmer Bradley. Capítulo 5. Hacía varios días que en la ciudad solo se hablaba, o al menos lo parecía, de que Lord de Orkney se había retirado hacia el norte. Se temía que esto retrasara la elección final, pero solo 3 días más tarde, Gorlois volvió al alojamiento donde Igraine estaba dando las últimas puntadas a un nuevo vestido hecho con la tela de lana comprada en el mercado, para decir que el consejo de Ambrosius había hecho lo que ya sabían que tenían que hacer, lo que Ambrosius habría deseado, eligiendo a Uther Pendragon para gobernar toda Bretaña como rey supremo entre los reyes de la tierra. Pero, ¿qué ocurre con el norte?, inquirió ella. ¿De alguna forma ha de hacer que Lot entre en razón o luchará contra él? Respondió Gorlois. No me gusta Uther, pero es el mejor guerrero que tenemos. No temo a Lot y estoy seguro de que Uther tampoco le teme. Igraine sintió el viejo alentar de la visión, sabiendo que Lot tendría un gran papel en los años venideros, pero se mantuvo indiferente. Gorlois le había hecho ver claro que no le gustaba oírla hablar de los asuntos de los hombres, y no iba a discutir con un hombre condenado en el poco tiempo que le restaba. Veo que tu nuevo vestido está terminado. Te lo pondrás, si lo deseas, cuando Uther sea hecho rey supremo en la iglesia y coronado. Más tarde departirá con los asistentes y sus esposas antes de ir hacia el oeste, donde será entronizado, dijo. Lleva el nombre de Pendragón, gran dragón, por su estandarte, y ahí tienen algunos rituales supersticiosos sobre dragones y coronas. El dragón equivale a la serpiente, aclaró Igraine, un símbolo de sabiduría, un símbolo druida. Gorlois frunció el ceño, disgustado, diciendo que le impacientaban tales símbolos en un país cristiano. La unción de un obispo debería ser suficiente para ellos, pero toda la gente no es digna de los misterios más elevados, repuso Igraine. Esto lo aprendió siendo niña en la sagrada isla y, desde el sueño de Atlántida, le parecía que todas las tempranas enseñanzas sobre los misterios que creía haber olvidado asumían un nuevo significado y profundidad en su mente. Los hombres sabios saben que los símbolos no son necesarios, mas el pueblo de la campiña necesita dragones voladores en una coronación, al igual que necesitan los juegos de Beltane y el gran matrimonio en el que un rey se desposa con la tierra. Esas cosas están prohibidas para un cristiano, dijo Gorlois, adusto. El apóstol lo ha dicho. Bajo el cielo solo hay un nombre por el que podemos salvarnos, y todos esos símbolos y signos son perversos. No me sorprendería oír decir que Uther, ese hombre impío, se enreda en esos salaces ritos paganos, prestándose al destino de los ignorantes. Espero algún día ver en Bretaña a un rey supremo que solo guarde los ritos cristianos. Igraine sonrió y dijo: No creo que ninguno de los dos vivamos para ver ese día, esposo mío. Incluso el apóstol, en vuestros santos libros, escribió que para un niño es la leche y para los hombres fuertes es la carne, y el pueblo llano de un solo nacimiento tiene necesidad del santo pozo, las guirnaldas primaverales y las danzas rituales. Sería un triste día para Bretaña si no ardiese ningún fuego de Navidad y ninguna guirnalda cayera en el manantial sagrado. Incluso los diablos pueden citar las santas palabras erradamente, dijo Gorlois, aunque no enojado.
Quizá a eso se refería el apóstol al decir que las mujeres deberían guardar silencio en las iglesias, ya que tienden a caer en tales errores. Cuando seas mayor y más sabia, Igraine, lo comprenderás. Mientras, puedes arreglarte tanto como desees para los servicios de la iglesia y la celebración posterior. Igraine se vistió con el nuevo traje y se cepilló el pelo hasta que adquirió brillo de cobre. Cuando se contempló en el espejo de plata que Gorlois mandó finalmente traer del mercado, se preguntó en un repentino acceso de desaliento si Uther se había fijado siquiera en ella. Era hermosa, sí, pero había otras mujeres tan hermosas como ella y más jóvenes, no casadas y con hijos. ¿Por qué iba a quererla a ella, vieja y usada? Durante las largas ceremonias en la iglesia, observó con gran atención cómo Uther era armado y ungido por su obispo. Por una vez los salmos no fueron los dolientes himnos del castigo divino, sino cantos de alegría, alabanzas y ofrecimientos de gracias, y las campanas sonaron jubilosas en vez de airadas. Más tarde, en la casa que fuera el cuartel general de Ambrosius, donde había golosinas y vino, comenzó la gran ceremonia, cuando, uno tras otro, los jefes militares de Ambrosius juraron lealtad a Uther. Mucho antes de que aquello concluyese, Igraine se sintió fatigada, pero al fin la ceremonia terminó, y mientras los jefes y sus esposas se congregaban en torno al vino y los alimentos, se apartó un poco para observar la brillante reunión. Y ahí, como casi había estado segura que ocurriría, Uther la encontró. «Mi señora de Cornwall». Ella hizo una gran reverencia. «Mi señor Pendragon, mi rey», él dijo tajante. «No hay necesidad de tales formalidades entre ambos, ahora, señora». Y la tomó por los hombros de modo tan similar a como lo había hecho en el sueño, que ella lo miró como esperando ver en sus brazos las pulseras de doradas serpientes. Él se limitó a decir: «¿No lleváis ahora la piedra lunar? Resulta tan extraña esa piedra. Cuando os vi por primera vez con ella, recordé un sueño que tuve. Fue la pasada primavera, en un acceso de fiebre. Merlín me atendió y tuve un extraño sueño. Ahora sé que fue entonces cuando os contemplé por primera vez, mucho antes de posar los ojos sobre vuestro rostro. Debí miraros como un patán campesino, Lady Igraine, porque me encontré intentando una y otra vez recordar el sueño y el papel que vos jugabais en él, y la piedra lunar en vuestra garganta. Me advirtieron que una de las virtudes de la joya de la piedra lunar, dijo, es despertar los auténticos recuerdos del alma. También yo soñé». Él posó la mano sobre su brazo suavemente. «No puedo recordar, porque me parece haberos visto llevando algo dorado en vuestras muñecas, Igraine. ¿Tenéis un brazalete dorado en forma de dragón, quizá?» Ella negó con la cabeza. «Ahora no», respondió, paralizada por la sospecha de él. De alguna forma y sin pleno conocimiento compartían extraños recuerdos y sueños. «No estoy siendo cortés, mi señora de Cornwall. ¿Puedo ofreceros vino?» En silencio, ella negó. Sabía que si intentaba tomar la copa de la mano, derramaría su contenido. «No sé qué me está ocurriendo», dijo Uther violentamente. «Cuanto ha sucedido en estos días, la muerte de mi padre y rey, la disputa entre todos esos reyes, el haberme elegido finalmente rey supremo, me resulta irreal. Y vos, Igraine, lo más irreal de todo. ¿Habéis estado en el oeste, donde el gran círculo de piedra descansa en la llanura? Dicen que en época remota fue un templo druida, pero Merlín lo niega
manteniendo que fue construido mucho antes de que los druidas llegasen a esas tierras. ¿Habéis estado ahí? No en esta vida, mi señor. Me gustaría poder mostrároslo, porque una vez soñé estar ahí con vos. Oh, no me creáis un loco, Igraine, siempre hablando de sueños y profecías, dijo con aquella repentina y juvenil sonrisa. Hablemos más sosegadamente de cosas normales. Soy un pobre jefe del norte, que despertó de repente encontrándose como rey supremo de Bretaña, y tal vez algo alterado por tamaño suceso. Conversaré de forma sosegada y normal, concedió Igraine con una sonrisa. Y si estuvierais desposado, os preguntaría por vuestra esposa y por vuestro hijo mayor, si tiene problemas con... Oh, es lo más corriente que puedo preguntaros. Si echo los dientes antes de la estación cálida, o si tiene erupciones en la piel debidas a los pañales. Él rió sofocadamente. Pensaréis que tengo demasiada edad para no estar casado, dijo, pero he tenido bastantes mujeres. Dios lo sabe. Quizá no debería contarle esto a la esposa del más cristiano de mis jefes. El padre Jérome diría que tuve demasiadas mujeres para que pueda salvar mi alma, pero ninguna que me importase tras abandonar el lecho. Y siempre temí que si me casaba con una mujer antes de yacer con ella, tras haberlo hecho, perdería el interés, como me había ocurrido con las otras. Siempre me pareció que debía haber un lazo más fuerte que ese entre un hombre y una mujer, aunque los cristianos parecen pensar que es suficiente. ¿No dicen que es mejor casarse que arder? Bueno, yo no he ardido, porque controlaba el fuego, y cuando lo había utilizado, el fuego desaparecía, y aún presiento que pueden existir llamas que no se consuman tan rápidamente, que puede haber alguien con quien desposarme. Abruptamente le preguntó, ¿amáis a Gorlois? Vivian ya se lo había preguntado y le respondió que no importaba. No sabía lo que estaba diciendo. No, fui entregada a él cuando era demasiado joven para preocuparme de con qué hombre iba a casarme. Uther se apartó bruscamente y dijo, y puedo ver que no sois moza para la cama. ¿Y por qué, en nombre de todos los dioses, he de estar embrujado por una mujer que está casada con uno de mis más leales partidarios? Así pues, Merlín también había lanzado su entrometida magia sobre Uther, pero Igraine ahora no se resentía de ello. Era su destino y ocurriría lo que debiera ocurrir, aunque no consideraba que su destino fuese traicionar a Gorlois cruelmente. Era como una parte de un sueño de la gran llanura, de modo que casi pudo ver la sombra del enorme anillo de piedras cuando él posó la mano sobre su hombro. Mas se hallaba confusa. No, aquello era otro mundo y otra vida. Le parecía que su alma y cuerpo enteros clamaban por la realización del beso del sueño. Cubriéndose el rostro con las manos, lloró. Él la contemplaba angustiado e impotente, retrocediendo un poco. ¿Igraine? Musitó. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, contestó ella sollozando. No lo sé. Su certeza se había convertido en una desgraciada confusión. Le habían enviado el sueño solo para embrujarla mediante la magia, induciéndola a traicionar a Gorlois a su propio honor y juramento. Una mano firme y desaprobadora la tomó del hombro. Gorlois parecía airado y suspicaz. ¿Qué es este indecoroso asunto, señora mía? ¿Qué habéis estado diciendo, mi rey, que mi esposa parece tan afligida? Sé que sois hombre de salaces maneras y poca piedad, mas aún así, señor, el común decoro debería evitar que os aproximarais a la esposa de un
vasallo en vuestra coronación. Igraine le miró colérica. Gorlois, no merezco esto de ti. ¿Qué he hecho para que puedas acusarme de tal modo en un lugar público? Efectivamente, las cabezas ahora se volvían al escuchar las coléricas palabras. Entonces, ¿por qué lloras si no te ha dicho nada inconveniente? Aferraba la muñeca de ella con la mano como si quisiera aplastársela. En cuanto a eso, dijo Uther, debéis preguntar a la dama por qué llora. Yo no lo sé, pero soltad su brazo o yo os obligaré a hacerlo. Esposo o no, nadie tratará con violencia a una mujer ante mí. Gorlois soltó el brazo de Igraine. Ella pudo ver las marcas de los dedos ya tornándose oscuras magulladuras. Se restregó las señales con lágrimas corriendo por su rostro. Se sentía avergonzada por las muchas caras que la rodeaban, como si hubiese sido humillada. Cubriéndose el rostro con el velo, sollozó aún con más fuerza. Gorlois la hizo andar, empujándole. No oyó lo que le dijo a Uther. Solo cuando estuvieron fuera lo miró perpleja. Él dijo con rabia: no te acusaré ante los hombres, Igraine, pero a Dios pongo por testigo de que estaría justificando el hacerlo. Uther te miraba como un hombre mira a una mujer que ha conocido, y ningún cristiano tiene derecho a conocer la esposa de otro hombre. Igraine, sintiendo el batir de su corazón en el pecho, supo que era cierto y se halló confusa y angustiada. Pese al hecho de haber visto a Uther solo 4 veces y soñado con él 2, sabía que se habían mirado y hablado como si hubiesen sido amantes durante muchos años, conociéndolo todo y todavía más uno del otro, el cuerpo, la mente y el corazón. Recordó el sueño en el que le parecía que llevaban ligados muchos años por un vínculo que, si no era el matrimonio, bien podía serlo. Amantes, compañeros, sacerdote y sacerdotisa, lo que fuera que lo llamaran. ¿Cómo podría contarle a Gorlois que solo había conocido a Uther en el sueño, pero que había comenzado a considerarle el hombre a quien había amado antes de haber nacido, cuando ella era todavía una sombra, que la esencia en su interior era una y la misma que la de la mujer que amaba a aquel extraño cuyos brazos estaban cubiertos por serpientes doradas? ¿Cómo podía explicarle esto a Gorlois, que ni sabía ni deseaba saber nada de los misterios? Él la fue empujando hasta el alojamiento. Estaba dispuesto a pegarle, lo sabía. Si hablaba más, su silencio aún lo frustraba más. ¿Es que no tienes nada que decirme, señora?, dijo, aferrándola del ya lastimado brazo con tal fuerza que ella volvió a clamar por el dolor que le producía. ¿Crees que no me fijé cómo mirabas a tu amante? Ella liberó el brazo, sintiendo como si lo hubiese sacado de su sitio. Si eso viste, también verías que me aparté cuando me faltaba poco para besarle. Y no le oíste decirme que tú eras su leal partidario y que no le arrebataría la esposa a un amigo. Si alguna vez fui su amigo, he dejado de serlo, dijo Gorlois con la cara ensombrecida por la furia. ¿De veras crees que apoyaré a un hombre que me arrebataría la esposa en un lugar público, afrentándome ante sus jefes en asamblea? No lo hizo, gritó Igraine sollozando. Ni siquiera he rozado sus labios. Le pareció aún más ultrajante, ya que ciertamente deseaba a Uther, pero se guardó escrupulosamente de revelárselo. ¿Por qué, si estoy siendo culpada cuando soy inocente de cualquier maleficencia, como él la llamaría, por qué no he de hacer lo que Uther desea? Vi cómo le mirabas y te has mantenido alejada de mi lecho desde que pusiste los ojos sobre Uther.
ramera impía. ¿Cómo te atreves?, exclamó con rabia, y cogiendo el espejo de plata que le regalara, se lo arrojó a la cabeza. Retráctate, o juro que me tiraré al río antes de que vuelvas a tocarme. Mientes, y sabes que mientes. Gorlois agachó la cabeza y el espejo se estrelló en la pared, y Grain se arrancó la gargantilla ambarina, otro nuevo presente de su esposo, y se la lanzó después del espejo. Con dedos precipitados desgarró el fino vestido nuevo y se lo arrojó. ¿Cómo te atreves a llamarme tales cosas? Tú que me has enterrado en regalos como si fuera una de tus rameras del campamento. Si tal me consideras, ¿dónde están los regalos de mis amantes? Todos los que tengo son de mi marido, un sucio bastardo que trata de comprar mi voluntad para su lujuria, porque los sacerdotes han hecho de él un medio eunuco. De ahora en adelante llevaré lo que teja en mis dedos, no tus degradantes regalos. Villano, cuya boca y mente son tan repugnantes como sus besos. ¡Cállate! ¡Basta de acusaciones!, profirió Gorlois, golpeándola con tal fuerza que la tiró al suelo. Ahora levántate y cúbrete con decencia como debe hacer una mujer cristiana, sin desgarrarte los vestidos de manera que me enloquezca en tu visión. ¿Es así como has llevado a mi rey hasta tus brazos? Ella púsose en pie trabajosamente, dando patadas a los restos del vestido, y se abalanzó sobre él, golpeándole la cara una y otra vez. La sujetó procurando inmovilizarla, apresándola con los brazos, y Grain era fuerte, mas Gorlois era un alto guerrero, y tras un momento ella cedió en sus esfuerzos, sabiendo que eran inútiles. Le susurró al empujarla hacia el lecho. Te enseñaré a no mirar a ningún hombre en modo alguno, salvo a tu legítimo esposo. Ella echó la cabeza hacia atrás con desprecio, diciendo: ¿Crees que volveré a mirarte otra vez con algo más que el horror que sentiría por una serpiente? Oh, sí, puedes llevarme a tu lecho y forzarme a hacer tu voluntad. ¿Tu piedad te permite violar a tu propia esposa? No me importa lo que digas, Gorlois, porque en el fondo de mi corazón sé que soy inocente. Hasta este momento me he sentido culpable de que algún maleficio o hechizo me hubiera hecho amar a Uther. Ahora desearía haber hecho lo que éste me rogaba, aunque solo sea porque estabas dispuesto a creer mentiras sobre culpabilidad tanto más que la verdad sobre mi inocencia. Mientras yo defendía mi honor y el tuyo, tú te prestabas a creer que iba a traicionarte. El desprecio que había en su voz hizo que Gorlois dejara caer los brazos y la mirara. ¿Dices la verdad, Igraine? ¿Eres inocente de maleficencias? ¿Crees que me rebajaría a mentir sobre ello? ¿A ti? Igraine, dijo él con humildad, sé que soy demasiado viejo para ti, que me fuiste entregada sin amor y contra tu voluntad, mas pensaba que quizá en estos últimos días habías llegado a pensar mejor de mí, y cuando te vi sollozando ante Uther, se le quebró la voz, no pude soportar que miraras hacia ese hombre vicioso y lujurioso, cuando a mí solo me mirabas con deber y resignación. Perdóname, te lo ruego, si de veras erré al juzgarte. Lo hiciste, repuso ella con gélido tono, y haces bien en pedirme perdón, el cual no obtendrás hasta que los infiernos se levanten y la tierra se hunda bajo el océano occidental. Mejor será que vayas a hacer las paces con Uther. ¿Realmente crees que puedes resistir la cólera del Rey Supremo de Bretaña? ¿O terminarás comprando su favor como hiciste con el mío? Calla, dijo Gorlois con la cara roja de ira. Se había humillado ante ella y sabía que tampoco eso iba a perdonárselo nunca.
cúbrete. Y Grain se apercibió de que aún estaba desnuda hasta la cintura. Se dirigió al lecho donde estaba su viejo traje y se lo fue poniendo pausadamente, alzando los lazos. Él recogió su gargantilla de ámbar del suelo y el espejo de plata tendiéndoselos, pero ella apartó la mirada y los ignoró. Al cabo de un instante, él los depositó en la cama, donde ella los dejó sin dirigirles la vista. La contempló por un momento, luego empujó la puerta y salió. Ya a solas, Igraine comenzó a guardar sus cosas en las alforjas. No sabía lo que iba a hacer. ¿Acaso fuese a buscar a Merlín para confiárselo todo? Era él quien había iniciado esta cadena de acontecimientos que la dejaban en tales equívocos con Gorlois. Al menos sabía que no iba a volver a habitar con complacencia bajo el techo de Gorlois. Una pena afligía su corazón. Se habían casado por las leyes de Roma, y según tales leyes, Gorlois tenía poder absoluto sobre su hija, Morgana. De alguna manera, debía ingeniárselas para fingir hasta que pudiese llevar a Morgana a un lugar seguro. Quizá lograra enviársela a Vivian a la isla sagrada para que la adoptase. Abandonó las joyas que Gorlois le había entregado sobre la cama. Guardó solo los trajes tejidos con sus propias manos en Tintagel, y de entre las joyas solo se llevaría la piedra lunar que le dio Vivian. Más tarde, supo que aquellos instantes de demora le costaron la huida, porque mientras desechaba los presentes que aquel colocó en la cama, escogiendo sus propiedades, Gorlois retornó a la habitación, dirigió una rápida ojeada a las alforjas y asintió bruscamente. Bien, dijo, ya estás lista para cabalgar. Partiremos antes del anochecer. ¿A qué te refieres, Gorlois? Me refiero a que he retirado mi juramento en presencia de Uther y le he dicho lo que debería haberle dicho antes. Desde ahora somos enemigos. Me marcho para organizar la defensa del oeste contra los sajones y los irlandeses. Si por ahí penetran, le he dicho que si intenta traer a sus ejércitos a mi país, le colgaré como el felón que es del primer árbol que halle. Ella le miró fijamente. Por último le increpó. ¿Estás loco, esposo mío? Los hombres de Cornwall no podrán mantener solos el país occidental si los sajones intentan tomarlo por la fuerza. Ambrosius lo supo, Merlín lo sabe, y que Dios me ayude, yo lo sé, que no soy más que una mujer que cuida de su hogar. ¿Acabarás en un momento de locura con todo por lo que Ambrosius vivió y por lo que pasó sus últimos años luchando, debido a una ridícula querella con Uther a causa de tus absurdos celos? No te falta tiempo para preocuparte por Uther. No me faltaría tiempo para apenarme por el mismo jefe sajón si perdiera a sus más firmes partidarios en una disputa sin fundamento. En nombre de Dios, Gorlois, por nuestras vidas y las de aquellos que confían en tu ayuda, si los sajones llegan, te ruego que enmiendes esta querella con Uther y no rompas la alianza de este modo. Lot ya se ha ido. Si tú lo haces, no habrá más que tropas aliadas y unos cuantos reyes menores que le respalden en la defensa de Bretaña. Agitó la cabeza desesperada. Debería haberme arrojado por los acantilados de Tintagel antes de venir a Londinium. Te juraré por lo que quieras que nunca rocé los labios de Uther Pendragon. ¿Romperás la alianza por la que murió Ambrosius por culpa de una mujer? Gorlois la miró con viveza y dijo, aun cuando Uther no haya puesto nunca los ojos en ti, señora mía, no debo en conciencia seguir a un hombre tan salaz y mal cristiano. Ciertamente no confiaba en Lot, mas ahora sé que debo confiar todavía menos en Uther. Por primera vez he tenido que escuchar la voz de mi conciencia y nunca convendría en apoyarle. Guarda mi ropa en la otra alforja. He mandado llamar a los caballeros y sus monturas.
observó su implacable faz, sabiendo que si protestaba le volvería a pegar. En silencio y con creciente ira obedeció. Ahora estaba atrapada y no podía huir ni siquiera a la sagrada isla bajo la protección de su hermana, no mientras Gorlois mantuviese a su hija en Tintagel. Seguía colocando las camisas y túnicas dobladas en la alforja cuando escuchó que las campanas de alarma empezaron a sonar. Gorlois dijo secamente: «Quédate aquí», y salió de la casa. Furiosa, Igraine se apresuró tras él para encontrarse ante un fornido caballero, uno de los hombres de Gorlois, a quien no había visto antes. Este obstruyó el umbral con la pica para prevenirla de que no se atravesara a cruzar la puerta. Su acento de Cornwall era tan cerrado que apenas pudo entender las palabras, pero averiguó que el duque había ordenado que su esposa fuese mantenida a salvo en el interior de la casa, y él estaba ahí para asegurarse. Sería indigno de ella discutir con aquel hombre, y tenía la sutil sospecha de que si lo hacía sería empujada como un saco de harina hacia el interior del umbral. Finalmente suspiró y volvió a entrar en la casa para terminar el equipaje. Desde la calle le llegaron gritos y ruidos de hombres corriendo y de campanas tañendo en la iglesia contigua, aunque no era hora de servicio. Oyó luego un entrechocar de espadas y se preguntó si los sajones estarían en la ciudad. Efectivamente, era un buen momento para atacar, cuando los jefes de Ambrosius estaban sumidos en la discordia. Bueno, aquello resolvería uno de sus problemas, pero ¿qué sería de Morgana sola en Tintagel? Pasó el día y cuando el anochecer se acercaba, Igraine comenzó a preocuparse. ¿Estaban los sajones a las puertas de la ciudad? ¿Habían peleado nuevamente Uther y Gorlois? ¿Habría muerto alguno de los dos? Cuando por fin Gorlois irrumpió por la puerta de la estancia, casi se alegró de verlo. Su cara estaba demacrada y con expresión distante, los dientes apretados como si sintiera un gran dolor, pero sus palabras para Igraine fueron breves y no admitían réplica. «Cabalgaremos al anochecer. ¿Podrás mantener en la silla o tendré que hacer que uno de mis hombres te lleve en la grupa? El paso de una dama no debe hacernos perder el tiempo». Deseaba formularle miles de preguntas, pero no quiso darle la satisfacción de mostrarse preocupada. «Mientras tú puedas cabalgar, esposo mío, yo podré mantenerme en la silla. Procura hacerlo entonces, porque no podemos detenernos si cambias de idea. Ponte la capa de más abrigo, el frío arreciará cabalgando por la noche y se está levantando la niebla marina». Igraine se ató el pelo con un lazo, se puso una gruesa capa sobre la túnica y los calzones que llevaba siempre para cabalgar. Gorlois la aupó a lomos del caballo. La calle se hallaba abarrotada de las oscuras figuras de los caballeros con lanzas largas. Gorlois habló en tono quedo a uno de los capitanes y luego montó a caballo. Una docena de jinetes y soldados cabalgaron tras Gorlois e Igraine, que iban a la cabeza. Tomó él mismo las riendas de la montura de Igraine y ordenó, sacudiendo la cabeza: «¡Adelante!». Ella no estaba segura del camino. Cabalgó en silencio por donde Gorlois la conducía, adentrándose en el crepúsculo. En algún lugar contra el ciclo se divisaba un fuego, pero ella no sabía si era una fogata de soldados de guardia o una casa en llamas, o simplemente los fuegos que los buhoneros acampados en el mercado encendían para cocinar. Nunca hubiese encontrado el camino entre las casas y calles arracimadas junto al río, pero cuando la espesa niebla comenzó a rachear en el camino, supuso que marchaban hacia la orilla del río, y al instante oyó el crujir de las cuerdas en las poleas que controlaban las pesadas balsas del transbordador. Uno de los hombres de Gorlois desmontó e hizo que el caballo de Igraine subiera a bordo. Gorlois cabalgó a su lado.
Varios hombres vadearon a caballo. Se dio cuenta de que debía ser muy tarde. En aquella época del año, la luz se mantenía durante mucho tiempo y era casi inaudito cabalgar de noche. Luego escuchó un grito procedente de la orilla. ¡Se marchan! ¡Se marchan! Primero Lot y ahora mi señor de Cornwall, y quedamos desprotegidos. Todos los soldados están dejando la ciudad. ¿Qué haremos cuando los sajones arriben a la costa sur? ¡Cobardes!, gritó alguien desde la orilla cuando la balsa, con un gran crujido, comenzó a moverse. ¡Cobardes! Nos abandonan con el campo en llamas. Una piedra cruzó la oscuridad en un silbido. Golpeó a uno de los caballeros en el peto de cuero. Este maldijo, pero Gorlois le reconvino en tono tajante y el otro guardó silencio. Hubo algunos insultos más proferidos desde la orilla y también más piedras, pero pronto estuvieron fuera de su alcance. Cuando sus ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad, Igraine pudo distinguir a Gorlois con el rostro pálido e inmóvil, como una estatua de mármol. No se dirigió a ella en toda la noche, aunque cabalgaron juntos hasta el amanecer, e incluso cuando la luz rojiza del amanecer cayó tras ellos, convirtiendo el mundo en una niebla carmesí. Se detuvieron tan solo unos momentos para que los soldados y monturas descansaran. Gorlois le tendió a Igraine una capa para que se recostase un rato y le dio pan duro, queso y una copa de vino, como a cualquier soldado, pero siguió sin hablarle. Se hallaba cansada, dolorida por la cabalgata y confusa. Sabía que Gorlois se había peleado con Uther y retiraba a sus hombres, pero nada más. ¿Le había dejado Uther marchar sin ninguna oposición? Bien, a Lot le dejaron marchar. Tras el breve descanso, Gorlois volvió con los caballos y la intención de ayudarle a montar, pero Igraine se rebeló. No continuaré cabalgando hasta que me digas a dónde vamos y por qué. Habló en tono bajo, sin querer avergonzar a Gorlois ante sus hombres, pero enfrentándose a él con resolución. ¿Por qué nos escabullimos de Londinium por la noche igual que ladrones? ¿Me vas a decir ahora lo que ocurre? A no ser que prefieras llevarme a la grupa del caballo y gritando por todo el camino hasta Cornwall. ¿Crees que no lo haría si debiera hacerlo, Gorlois? No trates de oponerte a mí, ya que por ti he renunciado a toda mi vida de honor y juramentos mantenidos, y no respetado la memoria de mi rey. ¿Cómo te atreves a acusarme de eso?, dijo Igraine. No lo hiciste por mí, sino por tus absurdos celos. Soy inocente de cuantos pecados tú diabólicamente crea que he cometido. Silencio, mujer. También Uther juró que estabas libre de culpa, pero eres una mujer y utilizaste algún encantamiento. Supongo. Fue a Uther esperando enmendar desavenencias. ¿Y sabes lo que me propuso ese hombre maligno y sagaz? Me pidió que me divorciara de ti y te entregara a él. Y Igraine lo miraba con ojos muy abiertos. Si crees que soy adúltera y bruja, además, ¿por qué no te alegró la perspectiva de deshacerte de mí con tanta facilidad? En su interior brotó una nueva furia. Incluso Uther pensaba en ella como en una mujer que podía ser entregada sin su propio consentimiento, y se había dirigido a Gorlois para que se la entregara, como el mismo Gorlois hiciera con la señora de Avalon. ¿Era ella un caballo para ser vendida en la feria de primavera? Una parte de ella se estremeció con secreto placer. Uther la deseaba, lo bastante para disputar con Gorlois y perder a sus aliados. Y otra parte de su ser se encolerizó. ¿Por qué no la había instado a ella misma a apartarse de Gorlois y marchar a su lado en libre albedrío? Pero Gorlois estaba respondiendo seriamente a su pregunta. Me juraste que no eras adúltera y ningún cristiano puede repudiar a su esposa excepto por adulterio. Entre la impaciencia
y una súbita contrición, y Grace mantuvo la calma. No podía estarle agradecida, a pesar de que él había creído lo que dijo, pero reconocía que el orgullo jugaba un gran papel en aquello. Aunque hubiera creído que ella le había traicionado, lo hubiese disimulado para que sus soldados no supiesen que su joven esposa prefería a otro hombre. Quizá consideraba que era mejor perdonar el pecado del adulterio que permitirles creer que no era capaz de mantener la fidelidad de una mujer joven. Gorlois, dijo, pero éste la silenció con un gesto. Basta. No tengo paciencia para intercambiar muchas palabras contigo. Una vez estemos en Tintagel, podrás olvidar ese desatino poco a poco. En cuanto al Pendragon, estará bastante ocupado en mantener la guerra en las costas sajonas. Si él te enamoró, bueno, eres joven y mujer, con escaso conocimiento del mundo y de los hombres. No te reprocharé nada más. Dentro de 1 año o 2 tendrás un hijo que apartará de tu mente a ese hombre que ha provocado tu capricho. En silencio, Igraine permitió que Gorlois le ayudara a montar. Él seguiría creyendo lo que creía, fuera lo que fuese, y nada de cuanto ella pudiera decir penetraría aquella férrea superficie. Pero su mente regresaba con obstinación a lo que Vivian y Merlín le habían dicho de que su destino y el de Uther estaban ligados. Después del sueño ella lo creyó y supo por qué habían vuelto a encontrarse. Comenzó a aceptar que aquello era voluntad de los dioses. No obstante, allí estaba, alejándose a caballo de Londinium junto a Gorlois. La alianza en ruinas y Gorlois evidentemente determinado a que Uther jamás le volviese a poner los ojos encima. Ciertamente, con una guerra en las costas sajonas, Uther no dispondría de tiempo para viajar al fin del mundo. Tintagel, y aunque pudiese, no llegaría hasta el castillo. Solo unos cuantos hombres bastarían para impedírselo. Gorlois podía dejarla ahí, y ahí seguiría hasta hacerse vieja, en lúgubre silencio tras los muros, los grandes abismos y los riscos. Igraine se cubrió el rostro con la capa y sollozó. Nunca volvería a ver a Uther. Todos los planes de Merlín habían fracasado miserablemente. Se hallaba atada a un viejo al cual detestaba. Ahora lo sabía, aunque se había negado a admitirlo hasta aquel momento. Y al hombre a quien amaba no se le ocurrió nada mejor que tratar de intimidar al orgulloso Gorlois para que la repudiara. Más tarde se dio cuenta de que había estado llorando durante todo el largo viaje, los días y noches en que atravesaron los páramos y valles de Cornwall. A la segunda noche acamparon e instalaron las tiendas para proporcionarles un descanso más apropiado. Se alegró ante los alimentos calientes y la oportunidad de dormir a cubierto. Sin embargo, sabía que no iba a poder continuar evitando el hecho de Gorlois. No podía gritar y disputar con él, no cuando dormían en una tienda rodeada por sus soldados. Era su esposa desde hacía 4 años y ningún ser vivo la hubiese creído si hablaba de violación. No tenía fuerzas para luchar contra él, ni deseaba perder su dignidad en una sórdida pugna. Apretó los dientes decidiendo dejarlo hacer cuanto quisiese, aunque deseó tener alguno de los encantamientos que se decía protegían a las doncellas de la diosa. Cuando yacían con hombres en los juegos de Beltane, solo concebían si tenían voluntad de hacerlo. Parecía demasiado amargo que engendrara al hijo de que él deseaba, encontrándose tan humillada, completamente abatida. Merlín había dicho: no concebirás un hijo de Gorlois, pero no confiaba en la profecía de éste, no cuando había visto arruinarse todos sus planes. Cruel e intrigante anciano. La utilizaba como los hombres siempre habían hecho con sus hijas desde la llegada de los romanos, peones que debían desposarse con éste
o con aquel otro hombre según el deseo de sus padres, propiedades como los caballos o las cabras. Encontró cierta paz con Gorlois, y tal paz había sido destrozada cruelmente y sin motivo. Sollozó en silencio al disponerse a ir al lecho, resignada y desesperada a la vez, sin confianza siquiera en su capacidad de rechazarle con palabras airadas. Pudo ver en su actitud que estaba dispuesto a demostrarse a sí mismo que ella era de su propiedad y hacer que desechase recuerdos de cualquier otro hombre, forzándola a prestarle atención de la única forma en que podía imponérsela. Sus familiares, manos sobre ella, el rostro sobre el suyo en la oscuridad, eran como los de un extraño. Y no obstante, al atraerla hacia sí se mostró incapaz, laxo e impotente. Por fin la dejó, maldiciendo con furia en voz baja. ¿Has hecho algún encantamiento contra mi virilidad, maldita perra? No, dijo ella quedamente con desdén, aunque de haber conocido tales encantamientos ciertamente me hubiera alegrado de utilizarlos, mi fuerte y galante esposo. ¿Esperas que llore porque no puedes tomarme por la fuerza? Inténtalo, y me quedaré aquí riéndome en tu cara. Por un instante él se incorporó con el puño cerrado. Sí, le apremió, golpéame, no será la primera vez. ¿Y acaso te haga sentirte lo bastante hombre como para que tu lanza se yerga para el combate? Maldiciendo furioso, él le dio la espada y volvió a tenderse. Pero Igraine permaneció despierta, estremecida, sabiendo que se había vengado. Efectivamente, en todo el camino hasta Cornwall, Gorlois se encontró impotente para tocarla, hasta que finalmente Igraine llegó a preguntarse si de verdad, sin ser consciente de ello, su muy justa ira había realizado algún encantamiento contra su virilidad, pero sabía, con la segura intuición de las adiestradas como sacerdotisas, que nunca más volvería a ser capaz con ella.